Buenos días. Para comenzar a hablar de lo que son los métodos de planificación familiar o un anticonceptivo, vamos a recalcar algunos parámetros que se hablan de la Organización Mundial de la Salud y sobre algunos derechos de la mujer en relación a todos los métodos de planificación familiar. Bueno, ¿qué es lo que se busca en relación a un anticonceptivo, ya sea hormonal o un método de barrera, etcétera, etcétera? Es que tenga una alta tasa de efectividad. Y cuando hablamos de alta tasa de efectividad, son dos cuestiones dependientes, tanto del método de planificación familiar como de la utilización de la paciente, que más adelante lo vamos a hablar un poco. De la posibilidad de salir embarazada, o sea, que este método sea reversible inmediatamente después de utilizar el método, que no tenga efectos a corto o a largo plazo, que tenga bastante aceptabilidad por parte de la paciente, y lo otro que estamos hablando es del costo, ¿verdad? En relación al costo, recordemos que a nivel público la Secretaría de Salud no ofrece una gran variedad de métodos de planificación familiar. Sí podemos decir que hay métodos de planificación familiar caros como el implante, ¿no? Que es caro el costo y que solo se aplica a nivel público, anda alrededor de 5.000 lempiras en promedio la aplicación del implante, ¿verdad? Que esto, claro, lo da el gobierno y es un buen método de planificación familiar que más adelante vamos a hablar. Y ya en sí, hablando de los métodos hormonales, que es lo que se pretende actualmente con los métodos anticonceptivos que traen medicamentos hormonales que traen tanto un estrógeno como un progestágeno. En primer lugar, disminuir la dosis del estrógeno. ¿Por qué la vamos a tratar de disminuir? Porque anteriormente se miraba que el estrógeno era potencialmente trombogénico, ¿verdad? Entonces ahora los métodos de planificación familiar han tratado de ir reduciendo poco a poco lo que es la dosis del estrógeno. También la investigación de nuevos progestágenos. El progestágeno es como el complemento por el cual nosotros damos ese anticonceptivo a la mujer. O sea, aquel progestágeno que nos va a ayudar a disminuir el sangrado, aquel progestágeno que nos va a ayudar a controlar un síndrome disfórico premenstrual, a aquella paciente que va a controlar el síndrome ovario poliquístico. También otra tendencia nueva que está ocurriendo ahorita es la vía de administración. Acá actualmente a nivel privado se vende mucho lo que es el parche, el anillo de Nuvarim, anticonceptivos como la Mirena, que es un dispositivo intrauterino que trae una liberación hormonal, ¿verdad? Y esto va variando, ¿verdad? A medida que va cambiando el tiempo y va avanzando el tiempo, se va viendo de que hay nuevos anticonceptivos que se van promocionando. Lamentablemente casi siempre son a nivel privado y es poco lo que se le puede ofrecer a una paciente a nivel público. Ok, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales? Aquí en la esquina se logra ver el eje hipotalámico posgesario gonadal. Prácticamente tiene que ocurrir un feedback positivo para que haya una liberación hormonal continua a través de la liberación de GnRH a nivel de la hipófisis y la estimulación del ovario, que llega a estimular y manda señales de retroceso hacia el hipotálamo diciéndole estoy bien, y se hace, por decirlo así, un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticonceptivo? Primero interfieren con la liberación de GnRH, hacen una perturbación de la frecuencia y la amplitud de los pulsos de la secreción de gonadotrophinas y hacen una inhibición de las células de gonadotropas de la hipófisis. O sea, que lo que están haciendo, inhibiendo la liberación a nivel de hipotálamo y hipófisis, ¿verdad? Y así evitan que haya una ovulación en la mujer. Así de forma más detallada, a nivel central, hay una supresión de la liberación de hormona luteinizante, que recuerden que la hormona luteinizante es necesaria para que ocurra la ovulación. Y por lo tanto hacen una inhibición del crecimiento y la folicular y provocan la atresia de los mismos. A nivel periférico, los anticonceptivos pueden aumentar la turbidez del moco cervical, también alteran la migración del espermatozoide, modifica el índice hipnótico, hay una reacción residual a tróficos del tejido endometrial y modifica el epitelio torácico. Todo esto es influyente
como por decirlo así, para hacer un ambiente hostil al espermatozoide y que este no logre llegar arriba. Si llega a fallar la inhibición de la ovulación en la mujer. Y ya cuando hablamos de eficacia, solo para mencionarlo, se requieren 7 días por lo menos para garantizar la inhibición de la ovulación. Más adelante les voy a mencionar algunas recomendaciones que se dan, por ejemplo, cuando la mujer comienza un anticonceptivo oral, por decirlo así, antes, o mejor dicho, cuando no tiene la menstruación. Aquí la mujer se arriesga, aunque tuviera una prueba de embarazo negativa, a que pudiera salir embarazada porque como no estábamos dando el anticonceptivo de inicio del ciclo, no pudiera inhibir el eje, ¿verdad? Pero la eficacia es muy alta cuando el anticonceptivo se comienza a tomar de adecuada forma, en tanto en su inicio y de forma rutinaria como corresponde. Y más o menos llega a un 100% si el anticonceptivo se está utilizando de forma adecuada. Claro, depende de otros factores que más adelante lo vamos a mencionar. Ok, algunas prácticas y recomendaciones que dan para los métodos anticonceptivos. Y esto más que todo por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde clasifica qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando una paciente nos pide un anticonceptivo, ¿verdad? Y lo clasifica en categoría A, aquel que es esencial y obligatorio en todas las circunstancias para el uso del anticonceptivo de forma segura, en donde prácticamente nosotros tenemos, por ejemplo, cuando una paciente nos pide cómo funciona el método, cómo sirve, darle todas las especificaciones necesarias que ella necesita para ver si ella acepta o no el uso del anticonceptivo. La categoría B contribuye sustancialmente para el uso seguro y efectivo, pero no necesariamente hay que hacerlo, hay que valorar el costo-beneficio. La categoría C no es recomendable, pero si la merita se le puede realizar a la paciente. La categoría B no está sustancialmente relacionada con la rutina de la prevención o salud para el uso seguro del método anticonceptivo, o sea, no hay que hacerlo. Bueno, acá un ejemplo de algunos métodos de planificación familiar, por ejemplo, anticonceptivos hormonales combinados, hacer un examen ginecológico, un examen de mamas, una citología, un laboratorio de rutina, pesquisas de enfermedades de transmisión sexual, no están recomendados. Ahora, si ustedes notan lo que es la presión arterial en lo que es un anticonceptivo hormonal combinado, sí está recomendable y ponen en categoría A o B el hecho de tomar la presión arterial. Recuerden, mencionamos y dijimos que este método era trombótico y tener a una paciente con hipertensión arterial crónica, agregarlo al anticonceptivo, estamos como convirtiendo a la paciente potencialmente en una candidata que tenga una trombosis arterial. Y la consejería ustedes lo revisan y en todos los métodos está. Ahora bien, algo relevante e importante, el dispositivo intrauterino. Hay que examinar a la paciente antes de colocárselo. Y en algunas ocasiones está más que recomendable hacer algunas pesquisas de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Porque recuerden que a veces el dispositivo intrauterino puede estar relacionado con lo que es las enfermedades pélvicas inflamatorias y esto tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no está de más hacer cultivos por clamidia, ni sea gonorrea o cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual que podría provocar una EPI, ¿verdad? Ok, si hablamos de forma separada, lo que es cada hormona en relación al anticonceptivo hormonal, el estrógeno regula el ciclo menstrual y el gestágeno es el que determina la eficacia de que la paciente no vaya a salir embarazada. Si hablamos del estrógeno semisintético, el letenil-estradiol, muy bueno, pero lamentablemente es muy trombogénico, entonces se ha requerido utilizar estrógenos naturales como el valedato de estradiol o el estradiol. Lo que pasa es que estos son metabolizados a nivel hepático y lamentablemente se degradan. Por eso es que hay combinaciones o fases en donde se da estrógenos en varias fases, en donde incluso requieren de la utilización al inicio del ciclo de la utilización de estrógenos semisintéticos. O sea,
o de dosis un poquito más altas de los estrógenos naturales. Más sin embargo, como les digo, generalmente lo que hacen es combinar el estrógeno con una dosis semisintética al inicio y posteriormente continúan con el estrógeno de forma natural. Y los progestágenos, que derivan tanto de la progesterona, testosterona y la espironolactona, que deriva un sinfín de variedad de progestágenos, y que no vamos a redundar en esto, pero como recuerden, el progestágeno es el que determina la eficacia, la inhibición de la ovulación, y también el hecho de algunas alteraciones a nivel del moco y todo lo que anteriormente habíamos mencionado, y también traen sus efectos contribuyentes a algún tipo de patologías que anteriormente habíamos mencionado. Bueno, y los anticonceptivos hormonales pueden ser monofásicos, multifásicos, bifásicos, trifásicos, combinados o dar con una única dosis, que contienen un estrógeno de acción prolongada, pero casi siempre son así con combinaciones en donde, como les había mencionado, dependiendo de cómo uno quiere que actúe el medicamento hormonal y haga su eficacia para inhibir el eje hipotalámico hipoficiario gonadal, se puede dar de distintas formas. Estas pueden ser secuenciales o mensuales, ¿verdad? Aquí lo que habíamos mencionado de unas dosis fijas, ya sean monofásicos o trifásicos, y las alteraciones de las dosis de los estrógenos, ¿verdad? Que depende de cada anticonceptivo de forma particular, ¿verdad? Y el tipo de gestágeno que también estamos utilizando, ¿verdad? Los comprimidos pueden ser de 21 tabletas, ya les voy a explicar en relación a la fotografía que tenemos aquí a la derecha, o pueden ser 21 comprimidos con 7 inactivos, que son placebo, ¿verdad? O 24 activos y 4 inactivos, ¿verdad? Muchas veces se comercializa dar solo los anticonceptivos, ¿verdad? Que son 21 tabletas. Y dependiendo de lo que nosotros pretendemos controlar con la paciente, por ejemplo, aquella paciente que tenga un sangrado uterino abundante en cada ciclo menstrual, en cada periodo menstrual, de repente es recomendable dar ciclos de 28 tabletas y darles 4 días de placebo. ¿Por qué? A medida que nosotros demos mayor cantidad de anticonceptivos, se inhibe en el eje y la menstruación de la paciente va a bajar hasta que dejemos de dar anticonceptivos. Recuerden que el ciclo menstrual, cuando se corta el estrógeno y la progesterona, la paciente tiene su menstruación. A diferencia de los 21 comprimidos, que nosotros esperamos 7 días en promedio para que la paciente le baje la menstruación y después volver a comenzar su ciclo. Eso quiere decir que los 7 comprimidos inactivos, como había mencionado, solo son placebo y solo se dan como una forma a que la paciente se adapte a una rutina de estar tomando la tableta todos los días. Y se le dice que en ese periodo de tiempo, cuando esté tomando las tabletas blancas, que generalmente son blancas, ella probablemente va a tener la menstruación. Algo relevante e importante, si ustedes miran, hay flechas que le dice a la paciente que ella se debe tomar día a día su tableta de acuerdo a un seguimiento y de acuerdo al día que corresponde para tomar su anticonceptivo. Bien, como habíamos dicho, el anticonceptivo se puede iniciar en cualquier día del ciclo, pero lamentablemente se compromete la inhibición del eje hipotalámico hipoficiario gonadal, y esto puede provocar que la paciente no inhiba el eje y por lo tanto salir embarazada. Entonces lo recomendable es que se dé el primer día de la menstruación para lograr inhibir el eje. Si en caso de que se inicie otro día, la paciente debe de protegerse con barrera, usar preservativo sí o sí, por lo menos durante los primeros 7 días, ¿verdad? Nunca se debe suspender la topa por más de 7 días. De lo contrario, lamentablemente el eje no se va a inhibir y la paciente lamentablemente va a salir embarazada. Y habíamos hablado de otras circunstancias que pueden comprometer la absorción de los anticonceptivos orales. Entre ellas tenemos el vómito dentro de las 3 o 4 horas, y la paciente vómito debe de tomar lo más antes posible otro comprimido. ¿Verdad? Claro, esto se vuelve un poco tedioso porque hay que ver las circunstancias en las cuales la paciente o el motivo por el cual está teniendo vómito, porque lo puede volver a vomitar. Y un cuadro diarreico también se asocia a una mala absorción, ¿verdad? Y lo más recomendable es que la paciente se cuide con otro método de barrera por lo menos durante los primeros 7 días al haber iniciado su anticonceptivo.
vamos a hablar de otros tipos de vías de administración de anticonceptivos combinados, ¿verdad? Están los inyectables, ¿verdad? Hay estrógenos de acción breve y gestágenos de acción prolongada, ¿verdad? Una serie de combinaciones y que se aplica al inicio de la menstruación, igual que un anticonceptivo oral, y posteriormente se va aplicando mes a mes la misma fecha que corresponde, ¿verdad? Son muy buenos. Claro, se evita la metabolización a nivel hepática, pero el problema es que la paciente, si tiene efectos secundarios con este tipo de métodos, no podemos hacer nada más que darle otro tratamiento hormonal para contrarrestar el efecto de lo que aplicamos inyectable. Existe por vía vaginal la aplicación de un anillo que tiene una liberación diaria de 15 microgramos de estradiol y 120 microgramos de etonogestrel. Acá comercialmente se vende como anillo de Novarrim. Es un poco caro, es tedioso. La paciente tiene que colocárselo durante 3 semanas y posteriormente tiene que dejar una semana de utilizarlo para que le baje la menstruación, ¿verdad? Lamentablemente es muy caro. Yo en lo particular nunca lo he recomendado, ¿verdad? Pero sí se vende a nivel del mercado acá en nuestro país. Ok, vía transdérmica también existen los parches, ¿verdad? Otra combinación de 20 microgramos de estradiol, 150 microgramos de normogestrel. Hay diferentes lugares donde la paciente se lo puede colocar. Claro, se vuelve tedioso en algunas circunstancias. Ahora la paciente se tiene que poner un parche cada semana y a la tercera semana de haberlo utilizado va a dejarlo para que le baje la menstruación, ¿verdad? Aquí hay un inconveniente y es que tenemos que revalorar el sobrepeso si hay un sobrepeso. Claro, y todas estas vías, como había mencionado anteriormente, evitan el paso hepático, no se compromete su absorción, hay una buena eficacia de los procesos intestinales recurrentes que pueden ser alterados con las náuseas, los vómitos y algunas otras enfermedades hepáticas, ¿verdad? La aplicación del parche es sencilla, poco frecuente y raramente la paciente va a desarrollar alguna alteración dermatológica por haberse aplicado este tipo de medicamento, ¿verdad? Y como ya habíamos hablado, el sobrepeso de un parche en una paciente con más de 90 kilos, la absorción puede ser muy mala, entonces no es recomendable su aplicación. En algunas circunstancias podemos solo aplicar progestágenos solos, ¿verdad? Existen inyectables trimestrales, los implantes subdérmicos, como ya lo había mencionado, los orales, ¿verdad? Y hacen o evitan la ovulación, pero también tienen tendencia a alterar bastante lo que es el moco cervical, ¿verdad? El DIU, que comercialmente acá se vende como Mirena, que tiene liberación hormonal del levonorgestrel, ¿verdad? Que altera el moco y también hace alguna alteración en la movilidad y la capacitación del espermatozoide, ¿verdad? También existen los anticonceptivos hormonales de emergencia, que no vamos a hablar mucho de ellos. Recuerden que estos están prohibidos en nuestro país, pero sí se venden de forma clandestina, que, bueno, en otro momento, en otras circunstancias, hablaríamos de ello. Algunos de los beneficios de usar progestágenos solos. 1. Reducen el sangrado menstrual o la amenorrea, mejoran los síntomas de la endometriosis o dismenorrea, reducen los síntomas hormonales del ciclo, con el síndrome disfórico premenstrual, entre otros. Pueden ser usados en fumadores mayores de 35 años. Y el hecho de fumar utilizando un anticonceptivo combinado con estrógeno se vuelve potencialmente trombogénico en la paciente. Pueden ser usados durante toda la lactancia porque no inhiben la producción de leche materna y es adecuado para mujeres que no pueden recibir estrógeno. ¿Qué hacer cuando hay olvidos? Por lo menos en el olvido de la primera semana es donde más debe de preocuparse la paciente, ¿verdad? Y esta si tuvo un olvido ayer en la noche, significa que debe de tomar 2 comprimidos en la mañana y recuperar la dosis que no se toma.
Si la paciente se le olvida estar tomando de forma rutinaria métodos anticonceptivos en este periodo de tiempo, es recomendable que utilice un método de barrera, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? En la segunda semana es relativamente igual, ¿verdad? Tomar otra vez los 2 comprimidos, utilizar un método de barrera durante los 7 días. Si ha mantenido relaciones sexuales en los 7 días previos a la toma del anticonceptivo, se debe tener en cuenta la posibilidad de una falla anticonceptiva, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la mala utilización de este tipo de medicamentos. ¿Qué hacer con una paciente que está cruzando con la tercera semana? Igual se puede tomar el anticonceptivo o los 2 comprimidos inmediatamente. Y si no, la paciente debe de continuar con su continuar con los siguientes métodos de planificación familiar sin interrupción. Lo que pasa es que aquí la paciente lamentablemente podría ser que no tuviera deprivación, y esto podría provocar que la paciente se preocupara, se volviera un poquito ansiosa por el hecho de que no le bajara la menstruación, que son cosas que nosotros le tenemos que explicar. Bueno, y ya casi para terminar, vamos a hablar un poquito de los métodos de larga duración en relación a lo que me interesa. El dispositivo intrauterino, que es muy barato, cómodo, que lamentablemente a nivel público nos ofrece lo que es el Mirena. En países de la Latinoamérica, en otros países a nivel mundial, ya se está usando incluso otro método que se llama Jaydes, ¿verdad? Que es un dispositivo un poquito más pequeño, que se ha hecho para pacientes que tienen un útero muy pequeño, que se puede utilizar en pacientes e incluso adolescentes que han tenido su vida sexual y ellas deciden utilizar este tipo de método de planificación familiar, y el Jaydes hace de que tenga poco riesgo de que se expulse. Bueno, como ya habíamos mencionado, algunas ventajas de estos métodos de larga duración es que se requiere la mínima necesidad de su cumplimiento en relación a que ya está aplicado, y que la paciente no tiene que estar recordando, por ejemplo, que tiene que estar tomando una pastilla todos los días. El dispositivo o el implante están ahí, o incluso el inyectable trimestral, ahí está colocado, y la paciente no depende de que si se me olvidó o no se me olvidó para lograr el objetivo de no salir embarazada. Lo que ya les mencionaba, existe la inyección trimestral, ¿verdad? Que trae una progesterona, su efectividad, todos hablan de todos los métodos de larga duración del 99%, ¿verdad? La progesterona lamentablemente no se debe aplicar en adolescentes, porque el hueso del adolescente está en proceso de desarrollo, y una paciente que utilice esta progesterona de depósito, que es acetato, medroxiprogesterona, en el futuro puede provocar una osteoporosis en la mujer. Entonces no es recomendable en adolescentes, ¿verdad? Tiene efectos secundarios, produce alteraciones en el ciclo menstrual, y lo más probable es que le provoque una menorrea en la paciente, incluso dejando de utilizar el método. Hay hasta tendencias de 9 meses en donde la paciente todavía no le vuelve la menstruación. El implante es pequeño, es flexible. Les enviaré un video, o hay un video en la plataforma en donde se observa dónde se aplica, ¿verdad? Acá el que tenemos es el Implanon, ¿verdad? Existen otros tipos de implantes, pero el que nosotros tenemos en el gobierno es el Implanon, que trae Tonorgestrel, trae una liberación de área hormonal muy efectivo. El problema de esto es que lamentablemente tiene efectos secundarios, altera el ciclo menstrual de la mujer, y también puede a veces provocar cefalea por la utilización de este progestágeno. Entonces a veces la paciente quiere quitárselo. Cuando vamos a colocar un implante hay que darle una serie de recomendaciones a la paciente en relación a la utilización de este método. El DIU o el Mirena o el SIU es muy efectivo. Yo se lo recomendaría a una paciente
¿verdad? Recuerden que está el Jaydes también, que lo puede utilizar un adolescente. Si aquella paciente tiene problemas de sangrado, son muy buenos. Lamentablemente son muy caros, son engorrosos y también pueden tener efectos secundarios, igual que una té de cobre, que pueden asociar enfermedad pélvica inflamatoria si no ha pasado más de 20 días y pueden producir dolor, dismenorrea. Entonces, si aquella paciente les dice a ustedes tengo dismenorrea, doctor, no se lo apliquen porque no es muy buena acción. Recuerden que producen efectos inflamatorios y alteran la movilidad y la capacitación del espermatozoide, y este proceso inflamatorio es el que promueve que tenga más dolor la paciente. Incluso también si utilizamos la té de cobre puede tener manchado. Yo les recomendaría apliquemos la té de cobre, es muy buena opción, dura entre 10 a 12 años, ¿verdad? Y los efectos secundarios son los que ya les mencioné, o sea, sangrados y dismenorrea. Y solo para mencionar algunas circunstancias y estudios que se han hecho en la relación a la aplicación o no del método anticonceptivo, como el dispositivo intrauterino, en donde algunas pacientes tienen el tabú o la creencia de que este puede provocar infertilidad, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y también nosotros a veces creemos que incluso por ser adolescente la paciente no debería utilizar este método de planificación familiar. Nosotros logramos convencer a una paciente que utilice métodos de larga duración, vamos a ver que la tasa de natalidad tiene tendencias a bajar. Claro, recordemos, no depende de la paciente y son de larga duración. O sea, poner un implante implica que la paciente va a estar 3 años sin salir embarazada. Poner una té de cobre implica casi 10 a 12 años. O sea, hay que tratar de que las pacientes busquen este tipo de métodos, ¿verdad? Claro, hay una comodidad de la paciente en relación a la utilización de métodos anticonceptivos orales, pero si la logramos convencer, y yo no digo que está mal, pero si la logramos convencer de que utilice los métodos de larga duración, probablemente vamos a disminuir las tasas de natalidad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Con tanto anticonceptivo que hemos hablado, hay necesidades insatisfechas de la anticoncepción a nivel mundial. Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método de planificación familiar. Y generalmente los motivos pueden ser los siguientes: poca variedad de anticonceptivos, aunque existe una variedad expuesta en el mercado; la limitada accesibilidad. Recordemos que yo les mencioné ahorita un montón de anticonceptivos, pero lamentablemente a nivel público no se ofrece todo este método. Por ejemplo, lo del Jaydes no se vende acá en nuestro país. El temor a los efectos colaterales. Algunos de nosotros los médicos que damos algunas ideas erróneas de lo que es el método de planificación familiar. Los malos servicios de salud, errores en el principio de la utilización del método, y algunos problemas de género en relación a la utilización o no. Por ejemplo, un poco controversial el hecho de decir, por ejemplo, algunas pacientes: no me esterilizo porque mi esposo no me ha autorizado, y esto nos crea un conflicto en relación al momento en que la paciente desea salir embarazada o no. Entonces, esto de que no encontremos un método satisfactorio por la mujer, esto es algo a nivel mundial, ¿verdad? Y es bien difícil de encontrar. O sea, nosotros no podemos obligar a una paciente a elegir qué método de planificación familiar es el que tiene que usar a fuerza, pero sí tenemos que darle recomendaciones, y la Organización Mundial de la Salud hace la clasificación de los anticonceptivos orales, en donde nosotros vamos a dividir en categorías qué es lo que sí está recomendado o no. O sea, por ejemplo, si la paciente tiene sepsis, qué método de planificación familiar voy a dar, y lo clasifica en 1, 2 y 3, 4. El 1 es donde sí le voy a dar el anticonceptivo y no hay ningún problema. El 2 es, bueno, si no tengo otra opción se lo voy a dar. El 3 definitivamente no se lo debería dar, pero si no tengo otra opción hay que dárselo. Y el 4 no se lo dé porque son más los problemas que le va a producir a la paciente, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo consigan el disco, es muy bueno, muy útil, y en algunas patologías les va a decir
qué método es el que realmente ustedes puedan dar o no, y nos ponemos de acuerdo con la paciente para que ella utilice el método que más le convenga. Y el DIU intrauterino es muy eficaz, duradero, fácil de usar, está desvinculado del coito y es reversible, como ya les había mencionado. Es una estructura flexible de plástico que se ubica dentro de la cavidad uterina. Trae la T de cobre. Claro, si yo tengo insensibilidad al cobre como la enfermedad de Wilson, no lo voy a aplicar, ¿verdad? Claro, la enfermedad de Wilson no es tan frecuente, ¿verdad? Y nosotros casi no lo vamos a ver, entonces, pero hay que preguntar. Esto que ya lo habíamos mencionado, de la T de cobre existe una variedad de T de cobre en bilons. Nosotros la que estamos utilizando es la 360, muy buena, dura 10 años. Y está el dispositivo que trae liberación hormonal, el levonorgestrel, está el Mirena y está el Jadex, como ya les había mencionado. El Jadex dura 3 años y el Mirena 5 años. Son muy buenos y aquellas pacientes que tienen problemas de menstruación, yo se los recomendaría. Claro, no lo ofrecen a nivel público, como ya había mencionado. Tendríamos que decirle a los pacientes que lo compren. Es engorroso, es caro, cuesta alrededor de unos 5.000 a 6.000 empiras. Aquí algunos de los ejemplos de los té de cobre, ¿verdad? Existe una variedad. Yo solo he visto la 360 y el Bilons, ¿verdad? Hay un video que les explica cómo colocar la té de cobre en una paciente. Lo que ya habíamos mencionado, produce alteración en el moco cervical, inhibición de la motilidad espermática y tiene efectos como espermicida en el moco y en el tejido endometrial. Y eso quiere decir que inhibe la capacitación y la movilidad del espermatozoide, por lo tanto no llega el espermatozoide a provocar la fecundación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la T de cobre? Algunas de las ventajas: efectividad anticonceptiva muy alta, es un método reversible, es un anticonceptivo de larga duración, baja posibilidad de falla y error de la usuaria, baja motivación. Método de desvinculación del coito, no interacciona con otros medicamentos en la mayoría de las ocasiones. Eso es muy bueno, ¿verdad? Y algunos de los efectos adversos: mayor sangrado menstrual, goteo intermenstrual, cólicos durante la menstruación, riesgos de expulsión, hay un riesgo de perforación uterina, lamentablemente, y algunas contraindicaciones orgánicas determinantes por la anatomía, o sea, si la paciente tiene malformaciones no se puede utilizar, no protege contra enfermedades de transmisión sexual y requiere una intervención profesional para la colocación y su extracción. ¿Cuándo lo vamos a colocar? Idealmente cuando está en su menstruación la paciente, durante los primeros 5 días del ciclo. Esto es porque el segmento uterino inferior se vuelve un poquito más flexible y es más fácil colocarlo, pero igual se puede colocar en cualquier momento del ciclo. Lo único que hay que hacerle una prueba de embarazo a la paciente y hay que explicarle que puede ser un poquito más tedioso su colocación, ¿verdad? Se puede colocar en el puerperio inmediatamente, antes de las 48 horas de haber tenido su parto, después de haber tenido su parto, porque si no se tiene mayor riesgo de expulsión, y si no hay que colocarlo a los 40 días. Igual en el posaborto también se puede colocar el dispositivo de la T de cobre. Esto que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? No se ocupa un consentimiento para que lo apliquemos y no ocupa exámenes. Hay que hacer un examen físico antes de colocarla a la paciente. Si miramos algo raro, alguna secreción, no lo coloquemos. Hay que darle tratamiento primero a la paciente y después la volvemos a citar para colocar este método de planificación familiar. La profilaxis no es necesaria, salvo en algunos casos especiales como algunas enfermedades que ameritan la utilización de antibióticos para reducir un proceso infeccioso, entre otros. Claro, hay que informar a la paciente de todo lo anterior que ya habíamos mencionado. Hay una tendencia que a veces hay percepción de los hilos. Esto es como difícil, generalmente a veces se lo dice el marido. Yo creo que si la paciente le dice al marido que está planificando con pastillas y tiene la T de cobre, probablemente no lo sentiría, pero sí ha habido pacientes en mi experiencia que sí han dicho que se queja y hay que quitárselo. Bueno, y si la paciente resulta embarazada, que esto falla, cualquier método de planificación familiar no está exento de una falla, hay que retirarlo porque existe un riesgo de aborto. Entonces se manda a hacer un ultrasonido, se ve dónde está el dispositivo y se retira. Sin
mayor complicación. Y aquí está lo del Mirena, sus mediciones de emisiones. Tiene una liberación diaria de 20 microgramos de levonorgestrel cada 24 horas, ¿verdad? También posee los hilos. La aplicación es distinta. No les subo video de esto porque lamentablemente se vende solo a nivel privado, y a ustedes lo que les interesa es la aplicación de la T de cobre, que se aplica a nivel público. Y solo para que observen algunas de las ventajas o algunas desventajas de la utilización del DIU que trae el levonorgestrel, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen. Candidatas a colocarse un dispositivo intrauterino, la que le elige el método lo puede utilizar. La edad no es una restricción, o sea, si es un adolescente que ya inició su vida sexual, se puede colocar, no hay ningún problema. Adecuada para las mujeres más grandes, adecuada para las mujeres que están postergando un embarazo, adecuada para las mujeres nulíparas, periodos especiales post-aborto, las que se olvidan de los métodos de corta duración como los anticonceptivos, las que tienen una vida muy agitada, las que usan drogas, alcohol, las que desean un método de alta eficacia, son candidatas a utilizar este tipo de métodos. Y ya para terminar, el implante, ¿verdad? Ya les había mencionado que lo que nosotros usamos es el Implanon, ¿verdad? Está el Norplan, el Yareli, ¿verdad? Estos traen Etonogestrel, que tiene una liberación de 68 microgramos diarios de lo que es la liberación hormonal. Y el Implanon tiene una duración de 3 años, en comparación a los otros que tienen 5 años de duración. Ok, les subí un video que consiste en cómo se coloca el Implanon, ¿verdad? Ahí en la fotografía se logra ver, ¿verdad? Pero para que lo miren y lo revisen y miren que no es tan complicado, pero sí hay que tener bastante medidas de asepsia y antisepsia antes de colocar el implante. Y para terminar, las ventajas del implante: de alta eficacia, larga duración, sin problemas de adaptación, no depende de la toma de la aplicación, buena tolerancia. Desventajas: requieren un entrenamiento para su aplicación, se puede desplazar, puede migrar, ¿verdad? Este implante, y eso nos complica la extracción. Puede producir fibrosis periférica, generalmente lo producen, hay que estar consciente de eso. Hay un motivo más importante para reclamos: por la menorrea, sangrados irregulares y otras, la cefalea, depresión, acné, que puede producir este tipo de métodos. Gracias. Recuerden que la mujer tiene derecho a elegir en qué momento ella quiere ser madre. No podemos obligar a la paciente a un método en sí en particular a que lo utilice. Claro, le podemos decir cuál método no le conviene utilizar. Y recordemos que la mujer tiene derecho, ¿verdad? Si ella no quiere ser madre en ese momento, tenemos que ofrecerle algo. Y la adolescente no es un impedimento para no utilizar un método de planificación familiar. Claro, si ella no ha tenido vida sexual, no le voy a colocar un dispositivo intrauterino, pero sí le voy a ofrecer otra variedad de métodos de planificación familiar que existen. Tratamos de hablar de lo que se ofrece más a nivel público, pero claro, existe una gran variedad de métodos de planificación familiar. A ustedes se les van a ofrecer comercialmente este tipo de métodos, ¿verdad? Ustedes tienen que ir revisando y viendo qué es lo que pretenden utilizar con esta paciente, pero los de larga duración, recuerden, son muy efectivos, son muy buenos y no depende de la paciente, por lo que siempre van a superar cualquier otro método de planificación familiar, y son los que más empapados tenemos que estar nosotros los médicos hoy, como la oferta en relación a lo que son los métodos de planificación familiar. Gracias.